¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos acá un nuevo video de armado y reparación. Antes que empecemos a ver algún temita, quiero comentarles que vamos a empezar con la consulta de uno de sus compañeros sobre otro problema que tiene en su computadora y que no lo habíamos nombrado antes. Tiene que ver con todo esto que estuvimos aprendiendo hasta ahora. Bien, el problema que este compañero me detalló es que su computadora tiene 4 GB de memoria RAM, pero que solamente le está tomando 2. Hay dos cosas que pueden hacer que la computadora o el Windows nos muestre como que tienen en uso menos memoria que la que realmente tiene. Estas dos cosas son, la más básica, tener una placa de video integrada. ¿Qué es una placa de video integrada? Bueno, yo les mostré en la computadora del primer video que hicimos que cuando la desarmamos, esa computadora tenía una placa de video que se separaba. Sin embargo, ese mismo motherboard que usamos para el ejemplo también tenía una placa de video integrada. ¿Qué ocurre con la placa de video en sí, en general? Seguramente todos ustedes saben que las placas de video también tienen memoria de video, también tienen memoria RAM. Y esto es porque para procesar las imágenes, para procesar los efectos de los videojuegos específicamente, la placa de video tiene un procesador llamado GPU, Graphic Process Unit. Bien, de la misma manera que el procesador de la computadora necesita memoria RAM para ayudarlo a funcionar, el GPU también necesita memoria RAM. Cuando nosotros compramos una placa de video dedicada, esa placa de video viene con su memoria incluida. No es integrada, es una placa que compramos aparte. Bien, viene con su memoria. En ese caso, como ya viene con su memoria, no utiliza memoria RAM. Ahora, cuando ustedes compran un motherboard y a ese motherboard no le agregan una placa de video, entonces, ¿de dónde saca la memoria? Exactamente, lo saca de la memoria RAM. Entonces, si nosotros tenemos una placa de video integrada bastante poderosa, podría darnos en el setup de la máquina la posibilidad de elegir qué cantidad de memoria RAM queremos dedicarla para la memoria de video. Supongamos que este compañero que hizo la consulta no conocía este tema, tiene una placa integrada y por lo tanto de los 4 GB que él tiene de memoria RAM, 2 están dedicados a la memoria de video. Y por lo tanto, cuando Windows va a utilizar memoria RAM para sus procesos naturales, encuentra que tiene liberados, o sea que son memoria RAM específicamente, solamente 2 GB de esos 4. Sepan ustedes que si ustedes programan en el setup la placa de video integrada para que tenga 2 GB, entonces les va a dejar otros 2 GB libres de memoria RAM. Pero si eso ustedes no le dan uso porque no tienen un gran videojuego o no tienen programas que utilizan mucha memoria de video, tranquilamente lo que pueden hacer es dedicarle 256 megas o 512 megas y dejar 3 GB, 3 GB y medio, 3 GB y 3 cuartos para la memoria RAM. Eso si este es el caso. Es raro que si ustedes tienen 4 GB de memoria, les den la opción de ponerle 2 GB a la placa de video. Y asimismo es muy rara que haya una placa de video integrada que tome para sí misma más de 1 GB. En este caso que estamos viendo, supuestamente está tomando 2. Ok. Pongamos como que entonces este no es el asunto.
Hay otro asunto que es la diferencia de los Windows de 32 bits y de 64 bits. Seguramente muchos de ustedes también escucharon hablar de qué Windows le ponemos a la máquina, 64 o 32, y no tengan la más mínima idea de qué se trata. Bien, les comento. Todas las máquinas nuevas de por lo menos 5 años a esta parte tienen procesadores con arquitecturas de 64 bits. Anteriormente, los procesadores más viejos tenían arquitecturas de 32 bits. Y aún más atrás, cuando existía el DOS era un sistema operativo que tomaba uso de arquitecturas de procesadores de 16 bits. Y las primeras computadoras que tuvimos de escritorio acá en la Argentina, lo sé de primera mano porque fue la primera que me compré, eran las famosas XT. Eran computadoras que eran, para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Blanco y negro, monitores de 12 pulgadas chiquititos, no tenían disco rígido, arrancaban desde los disquetes floppy que les nombré en algún video anterior. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que el sistema operativo arrancaba de un disquete de 1,5 megas, menos de 1,5 megas, y que si querían ejecutar Word tenían que sacar ese disquete y poner el disquete que contenía el programa Word? Y que para guardar algún trabajito en ese Word teníamos que sacar el disquete del programa y poner otro disquete vacío para poder guardar ese trabajito. Bien, esas eran las primeras computadoras. No tenían placa de video, no teníamos mouse, no había sonido más que el parlantito chiquitito de 16 bits que se escucha, por ejemplo, en un Family Game. En fin, no teníamos muchas cosas. Sin embargo, eran computadoras y eran infinidad las cosas nuevas que podíamos hacer en ese entonces. Ok, esas computadoras eran de 8 bits. Igual que un Family Game. Si ustedes quieren, porque conocen las consolas un poquito mejor que lo que es la computación o la arquitectura de las computadoras, tengan en cuenta esto. Un Family Game era el equivalente a una XT, una computadora de las primeras que salió, de 8 bits. El Sega, el famoso Sega con los cartuchitos del Sonic, por ejemplo, esas tenían 16 bits. Después vino, con un montón de cosas en el medio, vino PlayStation. Pero antes de PlayStation también había otra consola que se llamaba Sega Dreamcast, que venía con un CD. Bueno, la Sega Dreamcast y la PlayStation, y otras que no vienen al caso porque en el medio hay un montón de otras consolas más, esas eran de 32 bits, equivalentes a un Windows XP, en una computadora de mayor antigüedad que 5 años. Luego vino la Play 3, la Play 4, esos eran equivalentes a computadoras de 64 bits, que son las que tenemos ahora. Creo que ya están saliendo procesadores con arquitecturas de 128 bits. ¿Qué se gana con esto? Bueno, calculen que cuando pasamos de 16 bits del DOS a 32 bits de lo que fue los primeros Windows, fue cuando arrancó la multitarea. ¿Qué es la multitarea? Creo que ya lo dije en algún video. Multitarea es cuando nosotros estamos ejecutando un explorador de internet y al mismo tiempo, como queremos copiar y pegar en algún documento que estamos haciendo para presentar para la escuela, abrimos al mismo tiempo un Word. Antes de Windows, nosotros, bueno, no teníamos internet, pero si yo estaba trabajando con Word y al mismo tiempo quería jugar un buscaminas para pasar el rato, resulta que no, tenía que sacar el Word de la memoria de la computadora, borrar completamente todo lo que estaba haciendo y recién ahí ejecutar el buscaminas. Bueno, a partir de los 32 bits se pudo empezar a ejecutar varios programas al mismo tiempo. Esto fue gracias a que los 32 bits
¿Se acuerdan lo que eran bit, byte y todo eso? Bueno, los 32 bits ya nos dieron tamaños de palabras. De palabras, ¿se acuerdan que era la cantidad de ceros y unos? O sea, justamente los 32 ceros y unos que abarcan cada palabra. Ese tamaño nos permitía poder direccionar memorias, paginar memorias en disco rígido y hacer un montón de tareas que lográbamos hacer justamente multitarea, o sea, varias cosas a la vez. Ahora, esto de los 32 bits tiene un límite. En realidad tiene varios. El primer límite que tiene es que si ustedes tienen una computadora media viejita o tienen una computadora nueva, pero a su computadora le pusieron un Windows de 32 bits, si le ejecutan a ese Windows más de 4 programas, no importa si son pesados o no, pero le ejecutan más de 4 programas al mismo tiempo, la máquina se va a poner pesada, se va a poner casi imposible de manejar. En cambio, si le ponen un Windows de 64 bits, pueden tener docenas de programas ejecutándose al mismo tiempo, siempre y cuando obviamente no sean demasiado pesados. Recuerden que cada programa tiene una cantidad de memoria que puede utilizar. ¿Sí? Ok. Otro de los problemas que nos trae la cantidad de bits, problemas o ventajas, depende de qué punto de vista lo veamos, es el tema de la memoria RAM que la computadora puede manejar. Una computadora de 32 bits, con un Windows instalado de 32 bits, puede manejar hasta 4 GB de memoria. En realidad es un poquito menos de 4 GB de memoria, son 3 GB y medio. Por eso, si alguno de ustedes tiene un Windows de 32 bits, pero su computadora tiene 8 GB de memoria, revisen esto, cuando entran a la computadora, icono de mi equipo o mi PC, clic derecho, propiedades. Ahí les va a salir qué sistema operativo están utilizando, cuánta memoria tienen en el equipo y cuánta de esa memoria está disponible. Si es el caso que ustedes tienen más de 4 GB, no tienen una placa de video integrada. Si la tienen integrada, tienen que descontarle la cantidad de memoria que está dedicada a la placa de video. Y tienen un Windows de 32 bits, entonces van a ver que donde dice la memoria que tienen, va a decir memoria física, por ejemplo, 8 GB. Memoria disponible, 3,5 GB. ¿Qué pasa con esos 4,5 GB que no están disponibles? Se pierden. Entiendan esto. Si ustedes tienen un Windows de 32 bits y tienen más de 4 GB de memoria o 4 GB de memoria, la memoria excedente más allá de los 3 GB y medio se pierde. Y por más que ustedes le pongan placas y placas y placas cada vez más grandes de memoria, nunca van a aprovechar más de 3 GB y medio de memoria. En cambio, si ustedes formatean esa computadora y le ponen un Windows de 64 bits, el Windows de 64 bits puede tener un manejo de 16 exabytes de memoria. 16 exabytes son 16 millones de terabytes. O, sacando terabytes, son 16.000 millones de gigabytes. Obviamente, si estamos comparando con una computadora de hoy que tiene 4 gigas o 8 gigas o una muy cara, muy buena que tenga 16 gigas, estamos muy lejos del límite que nos estaría dando una computadora de 64 bits de arquitectura. Por eso es que, si bien ya existen procesadores que trabajen con 16 bits, no es por una necesidad de memoria.
no es mucho lo que va a mejorar una computadora de 128 bits contra una de 64. ¿Sí? Bien, hay una tercera causa que podría ser que este compañero tenga, que de 4 GB de memoria la máquina le levante solamente 2. Y esta causa es que el chip de memoria que él tiene está fallando. O sea, de los 4 GB, de alguna manera le está levantando solamente 2. Algo está fallando en ese chip. No necesariamente cuando un chip tiene algún tipo de falla, directamente no anda. Puede andar con menos memoria de la que realmente dice que tiene. ¿Sí? Este mismo compañero me comentó que alguien le dijo que si a los 4 GB que él tenía le sumaba otra placa de 4 GB, cuando de estos 4 tomaba 2, si él le suma otra placa, mágicamente le van a aparecer los 8 GB. No es así. Si esa placa tiene un problema y le aparecen 2 GB, o tenemos un Windows de 32 bits y le está dando menos de lo que realmente tiene, o la otra razón que yo les di, la placa de video le está descontando 2 GB, cuando le agregue 4, le va a seguir descontando los 2 GB la placa de video, va a seguir teniendo el límite de 3 GB y medio de los 64 bits, perdón, de los 32 bits, o también si esta memoria está rota, le va a seguir dando 2 GB más 4, le va a dar 6. O sea, no es que ustedes poniéndole otra placa de memoria mágicamente vayan a arreglar el problema. Por último, le dijeron que era arriesgado poner otra placa de memoria porque según la latencia que esta placa de memoria tenga, puede ser que se hagan incompatibles y que dejen de funcionar. Les voy a explicar un poquito este tema. Lo único que ustedes tienen que respetar en una computadora cuando le van a agregar memoria es que si la memoria puesta es DDR3, DDR4, DDR2, yéndose a las más viejas, DIMM, SIMM, en fin, todos los diferentes tipos de memoria que tienen. Si ustedes tienen un tipo específico de memoria instalado en esa computadora, solamente le pueden agregar a esa computadora el mismo tipo específico de memoria. O sea, si mi máquina utiliza memoria DDR3, solo le puedo agregar DDR3. Si yo consigo por ahí tirado una memoria DDR2, no es compatible con esta. Hay dos razones. Una es que trabajan de manera muy diferente. Pero la razón más importante es que si ustedes se fijan en el chip de memoria, todas las DDR tienen una muesquita, una marquita. Y el motherboard, en el lugar donde va encastrada la memoria, tiene un plastiquito que traba justo en el lugar donde va esa marquita. Las DDR3, no sé exactamente la medida, acá les estoy diciendo al tuntún, las DDR3 las tienen ahí. Las DDR2 la tienen acá. La DDR4, a lo mejor, la tiene acá. ¿Qué ocurre? Si yo le estoy poniendo una DDR2, no va a trabar con la marquita del motherboard que necesita solamente memorias DDR3. ¿Se entiende? O sea, no hay manera física de colocarla. Así que es lo único que nos causa un problema de compatibilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes habrán escuchado, cuando van a comprar una memoria, que hay memorias de 2400, de 3200, de 1600 MHz de latencia. Ok. Esta es la velocidad de memoria, de la memoria.
Y yo puedo tener dos memorias DDR3, una trabajando en 2400 y otra trabajando en 3200. ¿Qué ocurre si yo pongo ambas memorias en una sola computadora? Bueno, esto es lo que se llama un cuello de botella. Hagan de cuenta ustedes que tienen un Fiat 600 atado a una Ferrari. Soldado, como sea que están, la cuestión es que tienen que trabajar juntos sí o sí. Si la Ferrari fuera a 300 km por hora, lo más probable es que el fitito se desarme por el camino y se rompa. Y en cuanto se le rompa una rueda al fitito, empieza a trabajar mal el conjunto y finalmente van a chocar ambos autos. ¿Cuál es la manera segura de que ambos autos, ambos modelos, trabajen juntos y que no se rompan? Que ambos trabajen o circulen a la velocidad del fitito, o sea, del más lento. Si ustedes mezclan dos memorias de diferente latencia, van a andar perfectamente bien ambas, pero van a ir a la velocidad del más lento. Ok. Eso es todo en cuanto a la consulta del compañero. Ahora volvemos y vamos a tomar un temita nuevo para ir viendo más casos. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito de fuente de alimentación. Acá tengo una, como para que la observen. Esta es una fuente no tan vieja, pero tampoco es de las mejorcitas. Es una fuente genérica de 300-350 watts. Como pueden ver, tiene este tipo de enchufe. Ven que trae dos. Es para los discos SATA o para una compactera SATA. Anteriores a esta fuente traían este tipo de enchufe que era para los discos SIDE, compacteras, etc. Y este, que ya no se utiliza, que era para las disqueteras de 3,5. Esta fuente, que es un poquito vieja, tiene este tipo de conector para el motherboard de 24 pines. Este conector es el que hace, ustedes recuerden que le enchufan el cable de 220 acá a la computadora y por dentro de la compu, que ustedes no lo llegan a ver, está todo esto. Este pin se conecta al motherboard. Y este otro, que tiene 4 conectores, también se conecta al motherboard. Pero este se conecta cerca de donde está el procesador, el ventilador del procesador. Bien, no es lo importante. Lo importante está acá. ¿Por qué les muestro este conector? Fíjense que este conector yo lo puedo separar. Acá está atado justamente, pero se puede separar y me queda como un conector de 20 pines. ¿Ven? Bien. Si observan, este conector de 20 pines tiene diferentes colores en los cables. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahí? Los 20 pines están divididos en dos hileras de 10. Ven que acá hay una hilera superior, acá hay una hilera inferior. Acá está la traba que hace que quede firme enchufado en el motherboard. Ahora, de todos los colores que tenemos, se observa claramente que contando de este extremo hacia allá, en el cuarto pin hay un cable de color verde. ¿Sí? Y cuando ustedes sacan estos 4, o sea, si fueran 24 estaría así, sacan esos para que les quede 20, y el cuarto cable, de acá hacia el otro lado, es de color negro. Dicen que si ustedes usan cualquiera de los cables de color negro, que hay un montón, como son todos cables de tierra, funcionan igual. Ahora, la realidad es que yo lo hago con el cuarto cable de cada lado,
¿Por qué? Más que nada sería como para acordarme, para una ayuda a memoria. Donde está el verde, el cable verde, es el cable que prende la computadora. ¿Sí? Esperen un segundo que voy a hacer más claro. Bien, acá hay un motherboard, que es el que les mostré la otra vez. ¿Ven que acá están los conectores? ¿Qué es lo que hace la computadora? La computadora entra la energía al motherboard. Y acá, de este lado, en esta esquinita, hay un montón de conectores que si ustedes agarran un gabinete cualquiera van a encontrar que del frente, del panel frontal, donde está el botón de encendido, el botón de reset y todo lo demás, salen un montón de cablecitos de colores. Cada uno de esos cables tiene una función diferente. Uno es para la luz del disco rígido, otro es para el botón de encendido, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que prende la computadora cuando nosotros estamos tocando ese botón? Ese cable lo que hace es conectarse a dos pines de los que están acá y les hace un corto. O sea, cuando nosotros apretamos el botón, lo que estamos haciendo es unir esos dos pines. Como ustedes verán en todas las computadoras modernas, es simplemente hacer un clic y el botón no es que es una llave que queda en una posición, sino que es un toque. ¿Sí? Bien. Si ustedes quieren encender un motherboard para ver si funciona y no quieren atornillarlo al gabinete, porque es mucho laburo, capaz que no anda y después tengo que andar sacando todos los tornillos, capaz que se me pierde un tornillo, se me queda mal. Me ha pasado una vez que quedó entre la chapa del gabinete y la placa y me quemó la placa. En fin, hay un montón de razones que les puedo poner yo para que por comodidad y rapidez, para testear si una motherboard funciona o una placa funciona, lo más conveniente es con una fuente suelta, colocarlo en un motherboard suelto, ponerle todo y encenderlo. Pero me está faltando el botón de encendido. Bien, ¿cómo lo enciendo entonces? Identificando cuál es el par de pines, vamos a suponer que son estos dos, que están acá. Identificando al par de pines, que es donde tiene que estar puesto el botón de encendido, lo que voy a hacer es esto. Hago el contacto y suelto. 1 o 2 segundos máximo. Me voy a dar cuenta porque al hacer eso empieza a girar el ventilador del procesador. Siempre y cuando, claro, hayamos puesto todo correctamente. Bien. ¿Cuáles son los cables que están trabajando en ese momento? Son justamente el cable verde y el cuarto cable de color negro. Repito, hay quienes dicen que cualquier cable de color negro sirve, yo lo hago siempre con esos. Teniendo en cuenta 20 pines, el cuarto de acá hacia allá, del extremo al centro, tiene que ser el verde y el cuarto del otro extremo al centro tiene que ser negro. ¿Qué hago con eso? Con la fuente apagada, agarro un pedazo de cable de otra fuente rota o de otro cablecito, los pelo en las dos puntas y le pongo en el cuarto pin, que es el correspondiente al verde, y en el otro cuarto pin, que es el correspondiente al negro. Y hago un puente. Bien, eso lo tengo que hacer con la fuente apagada. Dejo ese puente hecho y en ese momento enchufo la fuente y yo me voy a dar cuenta que la fuente funciona porque este ventilador que está acá tiene que empezar a girar. Y yo tengo que sentir la vibración del transformador funcionando. Esa es la manera de probar si una fuente anda o no cuando una computadora no arranca. Estamos hablando de computadoras de escritorio, no de notebook, no de netbook, no de tablet.
computadora de escritorio que utilicen este tipo de fuentes. Muchas veces cuando la computadora no arranca, puede ser culpa de la fuente o no. Bien, para identificar si la culpable es la fuente, hacemos eso, fuente suelta. Una vez que está puenteado el cable verde con el cable negro, enchufamos y vemos si funciona. No tengan miedo, que se hacen todo correctamente, tampoco es que tengan que andar tocando ustedes las conexiones, siempre tengan cuidado de aislarse, de no tocar cobres. De todos modos, por estos cablecitos el voltaje más grande que pasa es 12 voltios, así que si ustedes por casualidad están tocando y prenden la fuente que está enchufada a 220, lo que van a recibir de este lado son 12 voltios como máximo. No es bueno porque eso puede causar un corto que haga que se queme la fuente, así que traten de evitar que sucedan esos accidentes. Bien, en ese caso yo ya identifiqué si la fuente prende o no prende. Ahora, si prende, ¿ya está? ¿Quiere decir que funciona bien? No. Lo que tienen que hacer es agarrar un motherboard relativamente nuevo, lo encienden, no hace falta ponerle disco rígido, no hace falta ponerle nada, entran al setup y en el setup les va a dar una serie de opciones y entre esas opciones está algo que se llama core volt o voltaje de la fuente o voltaje, en fin, hay un montón de voltajes. Entre todos los voltajes que figuran ahí, yo no puedo tocar, no puedo decir quiero que esto funcione a 5, esto que funcione a 12, esto que funcione a 3. Simplemente lo que hace el setup es testear el voltaje que sale por cada cablecito de acá. Todos los cablecitos, ahora en un rato les digo qué color es el voltaje de cada uno, pero cada cablecito tiene un voltaje distinto. Ahora, si todos los cables amarillos tienen que pasar, por ejemplo, después lo vamos a confirmar, pero si todos los cables amarillos pasan 12 voltios, en el setup va a decir una opción 12 voltios igual y les va a dar el voltaje que está saliendo por los 12 voltios. Nunca salen 12 voltios exactos, salen un 10% más o menos. Y eso está bien. ¿Entienden? Tienen una, ¿cómo se dice? Un margen de error, una tasa de error del 10%. Por lo tanto, si una fuente que me tiene que tirar 12 voltios por alguno de sus cables, en realidad me está tirando 11,2, es menos del 10% de diferencia, entonces funciona bien. Lo que tienen que hacer ustedes por el setup ese, cuando arranca la computadora, es revisar que todos los voltajes, según lo que dice el motherboard, estén máximo un 10% más abajo o más arriba. Por ejemplo, si alguno de los cables que tira 3,3 voltios, en vez de tirarme 3 voltios como mínimo, me está tirando 2,9 o menos, quiere decir que esta fuente tiene baja tensión. Y si bien la fuente arranca, cuando le conectamos todos los componentes de la computadora, es muy probable que no dé abasto para, para encenderla a la computadora. Lo mismo pasa con 12 voltios. 12 voltios la diferencia más grande sería 13,2. Si en vez de 12 me está tirando 13,3 o más, entonces me está tirando un sobrevoltaje. Está funcionando mal la fuente y me está tirando un sobrevoltaje. El sobrevoltaje lo que va a provocar seguramente al principio es que el motherboard empiece a recalentar. Cuando un motherboard o una fuente recalienta, sus componentes recalientan, tiene algo así como un termostato que no permite que la computadora se queme. Simplemente la apaga, evitando así posibles incendios o posibles cortocircuitos catastróficos para el total de la computadora. Si la computadora no se apagara y tuviera un cortocircuito en la fuente, entonces al mandarle electricidad al resto de la computadora podemos quemar disco rígido, motherboard, memoria, todo. Como se apaga
desde el lugar en el que está haciendo el corto, todo lo que viene después está protegido. Es como si fuera que tiene un fusible. Ok. Las fuentes tienen muchos tornillos de este lado, que son básicamente los tornillos que sostienen el ventilador y los tornillos que sostienen a la fuente dentro del gabinete. Ahora, en la parte superior, o en su defecto para otras fuentes más complicadas en la parte inferior, tienen 4 tornillitos que cuando ustedes los sacan, en este caso yo ya los saqué, podemos levantar la tapa y ver todo su interior. Ok, esta fuente, además de mugre, está totalmente quemada. Ustedes pueden observar que estos capacitores de acá están detonados. Esta es una fuente que ya se murió. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, yo les dije, por acá entran los 220 voltios, que es el enchufe. Hace todo lo que tiene que hacer para pasar los voltajes a 3 voltios, a 5 voltios, a 12 voltios, y los reparte según el código de colores de los cables hacia el resto de la computadora. Aquí adentro hay solamente una cosa que, si tenemos suerte, voló eso y nada más que eso, que nosotros podemos llegar a arreglar. En este caso en particular me parece que ya voló. No tengo para mostrarle. Pero bueno, ustedes seguramente conocen, es un fusible. Estaría ubicado más o menos en la placa madre de la fuente, más o menos por esta posición. Si ustedes una fuente que no funciona, la abren, la ven impecable, está todo fenómeno, pero ven que el fusible que se puede sacar, a veces no, a veces está soldado, en las más viejas, pero ven que el fusible que se puede sacar está cortado, consiguen otro fusible igual, lo colocan en lugar de ese y seguramente la fuente va a salir funcionando. Todo el resto, como en este caso estos capacitores, yo ni me gasto en arreglarlos. Esta fuente, hoy estamos a 8 de junio, ya, plena cuarentena. Hoy una fuente de estas está alrededor de 1.000, 1.200 pesos. Tomarse el trabajo de quitar todo esto, comprar algunos componentes que seguramente se quemaron, porque esto no es que se quema porque sí, hay otra cosa que hizo cortocircuito. Andar revisando y todo eso, realmente no vale la pena. ¿Sí? ¿Solamente cambiar el fusible? Sí, el fusible puede estar 10 pesos, como mucho. Y la otra cosa que podemos cambiar es que este ventilador, al igual que todos los ventiladores de las computadoras, tienen la función de enfriar todo esto. Esto calienta muchísimo. Si este ventilador, por una cuestión de mugre, grasa, cualquier cosa hace que se trabe o funcione lento, entonces la fuente va a elevar su temperatura y va a hacer que la computadora se apague sola. Al principio, como la computadora está fría, cuando ustedes la prenden después de varios días, va a encenderlo más bien, todo perfecto. A los 5 minutos, ¡pap!, se apaga. Si ustedes intentan prenderla enseguida, van a encontrarse con que la máquina no prende. Esperan un rato largo, vuelve a prender, pero no tarda ya 5 minutos. ¿Por qué? Porque hará media hora lo hicieron, esto calentó y hizo lo que yo les dije del termostato. Se apaga la fuente para no quemar todo el motherboard. Bien, si les pasa eso, revisen muy bien el ventilador. Fíjense que gire con fuerza. Una manera práctica de probar si un ventilador anda bien es prenderlo, hacerlo que gire. Si vemos que gira con muchas ganas, que gira muy bien, le vamos acercando el dedito muy lentamente hasta tocar el ventilador en el centro, y al hacerle presión, en algún momento el ventilador se va a detener. No tengan miedo que el ventilador no les va a cortar los dedos.
Ahora, si ustedes poniendo el dedo llegan a tocar algún componente de estos cuando la máquina está prendida, les recuerdo una vez más que por acá pasan 220 voltios. Así que es algo peligroso de hacer. En el caso del motherboard pasa exactamente lo mismo con el ventilador. Si el ventilador de el CPU anda mal, no cumple su función y no hace que el CPU enfríe. Si anda lento o está sucio, pasa lo mismo. ¿Cómo saber si el ventilador se rompió? Lo mismo. Cuando la máquina está encendida, recuerden que acá lo máximo son 12 voltios, no hay peligro de muerte. Ponen el dedito acá y aprietan hasta que el ventilador deja de girar. Si ustedes notan que han tenido que hacer mucha fuerza para detener al ventilador, quiere decir que el ventilador tiene fuerza y anda bien. Si ustedes notan que apenas le apoyaron la yema del dedo, el ventilador se para, quiere decir que ese ventilador no tiene fuerza y hay que cambiarlo. Este es un ventilador de diferente tamaño que este otro. Este es uno de 12 pulgadas. ¿12 pulgadas era o 12 centímetros? No me acuerdo bien. No, 12 pulgadas es imposible. No me acuerdo el tamaño, sinceramente. Pero son fáciles de conseguir y son baratos. Cualquiera de los dos hacen esa pruebita. Si ven que el ventilador se detiene demasiado fácil, quiere decir que está roto. Y en ese caso lo cambian y muy probablemente una vez que cambien el ventilador, la máquina ya no se va a volver a apagar. ¿Por qué? Porque está refrigerando bien. Muy bien. No hay mucho más que decir de la fuente. Les quise dar esta clase cortita, aprovechando que hablamos de otro tema para solucionar una consulta. Como les decía, no hay mucho más que decir de la fuente. La fuente es una parte puramente electrónica, es barata, dentro de todo es lo más barato que tiene una computadora. Lo único que les puedo agregar es que, volviendo a los gamers, a las placas de video potentes, se venden fuentes que tienen 750 watts, 1000 watts, en fin, el doble, un poquito menos del doble que lo que una fuente común y corriente funciona. En ese caso seguramente traigan otros enchufes, traigan más cantidad. Son fuentes de marca, son fuentes que están entre 5.000 y bueno, he visto fuentes hasta de 120.000 pesos. Las fuentes de 120.000 pesos son modulares, son fuentes que todos estos cablecitos que yo les mostré, todo esto que sale de acá, en realidad tienen muchos enchufes y ustedes los pueden poner en la fuente o sacarlos. Esto está sí o sí. Si ustedes estos cables no los usan, son todos esos cables que cuando abren el gabinete de la computadora se dan cuenta que parece una fuente de tallarines y no saben dónde meter los dedos. Todos enredados. Una costumbre que tienen muchos técnicos es de precintar los cables. Esto está precintado pero de fábrica. Esto a mí no me molesta. Pero si a mí me sobran un montón de cables, tendrían que ver lo que es la computadora mía, yo no junto los cables todos y los precinto para que estén todos así. No lo hagan eso. Por dos razones. Primero, si tienen que renovar la computadora o arreglarle algo a la computadora y ustedes necesitan desenchufar algo, están haciendo fuerza con los componentes y van a tener que romper y poner precintos todo el tiempo. Esto no es algo que a la vista digamos, ay, queda paquete, qué lindo que está todo ordenadito, mirá qué bien peinado que tienen los cables. No, si ustedes después le ponen la tapa a la computadora, esto no se ve, por más desordenado que esté. Y el hecho de que esté desordenado, a ver, no es malo. Malo es si todo esto puesto en la computadora, yo lo tengo apoyado en el ventilador. Y cuando el ventilador gira, empieza que parece una moto esto. Muchas veces hay computadoras que hacen un ruido infernal cuando arrancan y cuando funcionan. Casi siempre es un cablecito que está tocando el ventilador. Pero no hace falta precintar todo para evitar eso. Simplemente en el momento que ustedes arman la computadora, la prenden, la observan y acomodan los cables para que no toquen los ventiladores.
Que un cable de estos toque una placa, no pasa nada, está todo perfectamente aislado. Lo que sí tienen que evitar es que los discos, por ejemplo, el disco rígido, y más que nada con este tipo de enchufes, estén muy tirantes. Y otra cosa, van a ver acá en esta fuente vieja que alguien le puso, no sé si lo llegan a ver en ese enchufe, silicona. No le pongan silicona a los enchufes. Si el enchufe está flojo, ajustenlo lo mejor que puedan y déjenlo flojo, pero no con silicona. Tengan en cuenta que el día que ustedes quieran renovar la computadora o algo, van a tener que estar derritiendo y arrancando cables y va a ser un desastre. No se hace tampoco. En todo caso, si está roto un enchufe de estos, se consigue en otra fuente. Yo esto lo guardo, además de para enseñar, porque el día de mañana necesito un enchufe de estos, yo corto estos cables, son 5 cables que tiene esto, los corto y los empalmo en el lugar donde está la otra fuente que funciona pero que tiene un enchufe roto. Entonces aprovecho el enchufe, aprovecho un pedacito de cable, ¿sí? Las cosas electrónicas por lo general no las toco, pero ¿quién les dice? Que algún día necesiten, simplemente quieran hacer la prueba de sacar un capacitor de estos chiquititos. Bueno, acá hay uno sano. Listo, yo lo quiero hacer. Pruebo otra fuente que se me quemó y que aparentemente el único problema es ese capacitor. Bueno, saco este y lo pruebo y no tengo que andar comprando. Después sí, una vez por año me pongo a hacer limpieza y de acá vuelan un montón de cosas que son totalmente inservibles. ¿Es la basura o soy yo?, dice mi señora. ¿Qué va a ser? Nos vemos la próxima y espero que les haya resultado útil. Eso es todo, amigos.